nos agrada mucho pues que ustedes continúen con nosotros en este programa, en las 3 emisiones, de lunes a viernes y los sábados y domingos festivos a las 11 y a las 5 de la tarde. Hoy tenemos una invitada que está conectada desde Guadalajara, México, ¿cierto? Una de nuestras egresadas que está conectada, ¿cierto? Y pues le damos la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy con un tema definitivamente muy interesante. Entonces, Tania Martínez, egresada del programa de Nutrición y Dietética, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, un tema muy interesante que tú has manejado, ¿cierto? Desde la maestría en fisiología que tienes y ahora pues en estudios de doctorado, que es neurobiología del estrés y su relación con el consumo de alimentos. Tania, buenos días. ¿Tienes problemas de audio, Tania? Buenos días, Tania. Nos saludan desde Puerto Rico, desde Costa Rica, perdón, NutriNature. Tania, ¿me estás escuchando? Creo que tenemos un pequeño problema técnico. En este momento. ¿Estamos bien? Por favor. Estoy tratando de ver qué pasa. Ya está, ya mejoró el audio. Ya mejoró. Quizás si me vuelvo a unir, no sé. No, ya está. Nosotros te estamos escuchando. Te estamos escuchando, Tania. Profe Jan Jairo, ¿me puede escribir? Claro que sí. Ah, ok. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Listo. Perfectamente. Perfecto. Es que yo no escucho absolutamente nada, pero bueno, ya. Pensé que era algún inconveniente. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Colombia. Realmente es un espacio muy valioso, pues, de aprendizaje y académico. El tema de hoy es muy relevante para la situación que estamos viviendo en este momento, pues ya que estamos en aislamiento, cuarentena, y pues en una situación que nos genera un alto nivel de estrés en este periodo. Entonces, el título de esta conferencia, Neurobiología del estrés y su relación con el consumo de alimentos. Para empezar, entonces, como pregunta para que ustedes se respondan, en su... No sé, algo pasa con el sonido. Disculpen. Sí, te estamos escuchando perfectamente. ¿No se ve la pantalla? Ay, Dios. No sé entonces qué hice. Cancelar. Voy a volver a compartir la pantalla. Acá. Ahora sí se ve la pantalla. Perfecto. Listo. Bueno, entonces volvamos a iniciar. Como les decía, este es un tema de gran relevancia para la época actual que estamos viviendo o el periodo en el que estamos de aislamiento cuarentena, porque quizá muchos de ustedes se van a visualizar en esta imagen que les estoy presentando, ¿cierto? Algunos van a pensar que quizá tienen una relación tóxica con la alimentación, como lo dicen pues ahora en muchos de los memes que vemos, o otros quizás han perdido un poco el apetito en esta época.
Entonces, lo que vamos a tener hoy como contenido es inicialmente algo de conceptos, como para entender un poco más esta conferencia. Y posteriormente vamos a seguir con algo de regulación emocional, regulación hormonal y regulación con la ingesta. Segundo. Profe. Corta. Así. Perdón. Así. No. Eso hago, pero no. No está ampliada. ¿O será porque la compartí con una sola ventana? Ok. Toda la pantalla. Ahora, profe. Espérame. Ahora. No. Ay, qué raro. Bueno. Bueno, apreciados participantes, tenemos un pequeño problema técnico, más de ampliar la presentación porque no nos está dando. Entonces le recomendé a nuestra conferencista que saliera y volviera a entrar a la sesión, y considero que en otros momentos que nos ha pasado, esta situación nos puede dar una oportunidad para ver la información completa. Entonces les agradezco su paciencia. Un minuto, por favor, y ya estamos con ustedes. No se nos vayan, por favor. Bueno, ahora sí probemos, Tania, nuestra presentación, a ver cómo nos va. Abre tu audio, por favor, no te escucho. Ya. Te estamos escuchando, vamos a ver ahora la presentación, cómo nos va. Listo. ¿La pueden ver? Hasta el momento no la podemos ver. Si quieres, abre una ventana. Ahora. No. Entonces no sé qué pasa. Ay. No importa que la veamos pequeñita, lo importante es que nos acompañe la presentación también. Ahora. Ahí ya está abriendo, ahí abrió perfectamente. Tania, muchas gracias. Ahora sí el auditorio virtual para ti. Perfecto. Entonces voy a volver a empezar. Bueno, entonces este tema es muy relevante, como les decía, para el tema que estamos viviendo actualmente, pues en este periodo de aislamiento o cuarentena. Quizá muchos de ustedes se han sentido identificados con esta imagen que estoy mostrando en pantalla, sea porque ha cambiado sus hábitos, su apetito específicamente en esta época,
o porque por el contrario, pues lo han perdido un poco. Entonces vamos a ver en qué consiste o cómo la neurobiología de todo este mecanismo o los mecanismos del estrés desde varios puntos de vista. Entonces inicialmente vamos a ver lo que son los conceptos generales, bueno, algo de regulación emocional, lo tuyo, ahí yo tengo regulación hormonal, 30. algo de relación con la ingesta. El señor Jairo Gómez cierra su micrófono. Bueno, ya lo cerró, gracias. Bueno, relación con la ingesta y unas consideraciones finales o conclusiones. Entonces, lo inicial es hacer una diferenciación entre lo que es el hambre y lo que es el apetito, para que aprendamos a reconocer estos dos conceptos que muchas veces los utilizamos indiscriminadamente. Entonces, en primer lugar, el hambre es una respuesta fisiológica que se da pues por ciertas señales, que es lo que vamos a ver, señales hormonales, señales endocrinas, y que se van a manifestar pues en una respuesta a nivel conductual que precisamente va a ser alimentarlos. Por otro lado tenemos el apetito. Entonces el apetito, a diferencia del hambre, no va a responder a señales fisiológicas, sino que por el contrario, entonces va a ser secundario a respuestas emocionales. Una manera de pronto de diferenciarlo es precisamente que se va a manifestar quizá después de presentar cierta emoción o no en los periodos que tenemos establecidos para el hambre. Algo también relacionado con el hambre es que podemos tener ciertas señales que podemos percibir, digamos, fisiológicamente, como lo son los movimientos intestinales o el peristaltismo. También pues lo podemos diferenciar porque, por ejemplo, acabamos de desayunar y pues sabemos que nuestro próximo tiempo de comida va a ser mucho más allá, mientras que el apetito puede presentarse incluso apenas acabamos de consumir algún alimento. También hay que diferenciar entonces entre lo que es saciedad y saciación. La saciación se va a referir al episodio alimentario que marca pues tanto el inicio como el fin de un único episodio, diferente a la saciedad que va a ser ya entre periodos. Por ejemplo, la saciación va a finalizar cuando yo termine mi desayuno, pero la saciedad se va a relacionar con ese lapso de tiempo en el que yo vuelvo a consumir otra vez alimento, por ejemplo, hasta el almuerzo. Mientras que la saciación solamente va a ser el episodio del inicio al fin del desayuno. Y aquí van a influir una serie de factores sensoriales como lo son el sabor del alimento, los estímulos visuales, toda la parte de la textura, la audición y todos esos estímulos que van a estar, digamos, relacionados y que me van a permitir controlar tanto el tamaño de la porción como la cantidad de alimento que ingerimos. Por otro lado, entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción ante cierta situación. Entonces, es una reacción que se va a manifestar desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista fisiológico y también cognitivo. Entonces, son procesos que están asociados precisamente con cambios en el organismo y que, como les dije, son una reacción o una respuesta tanto a estímulos internos como a estímulos externos. Adicionalmente, la emoción es un resultante de la motivación. Entonces, si no hay motivación para ejercer cierta conducta, pues simplemente no se va a llevar a cabo esa conducta. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La motivación viene siendo, por ejemplo, en el caso de un automóvil. La motivación viene siendo el automóvil y la emoción viene siendo la persona que conduce ese automóvil. Entonces la emoción va a conducir a que se lleve a cabo una conducta, pero tiene que tener también cierta motivación la persona. Entonces la motivación va a generar la conducta y la emoción va a dirigirla. Dentro del sistema de regulación emocional se encuentra el sistema límbico, que se ha estudiado clásicamente pues, desde hace mucho tiempo, precisamente por la relación que presenta con toda la regulación emocional. Algunas de las áreas más importantes de este sistema límbico a nivel cerebral, entonces, son el hipotálamo. Es muy importante que tengamos en cuenta el hipotálamo, porque el hipotálamo también va a regular la conducta de toda la parte de hambre y saciedad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tener en cuenta que este sistema pues, va a estar ampliamente involucrado entonces también con la regulación emocional.
Tenemos la parte de la amígdala que se define también o se caracteriza por esa regulación emocional, y el hipocampo que se relaciona con todo el aprendizaje. Sí, las respuestas emocionales son resultado de un aprendizaje previo. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero entonces, para que ustedes vean, esta es otra vista, la que les estoy señalando acá, en la cual el hipotálamo viene, digamos que en el centro de toda esa regulación emocional. Por eso es tan importante, o por eso está, digamos que tan ligada la regulación emocional con la parte del hambre y la saciedad. También va a depender entonces del estilo de afrontamiento. ¿Qué es eso del estilo de afrontamiento? Esto ya es un poco más conductual, pero que tiene que ver también con las estructuras a nivel cerebral. El estilo de afrontamiento es esa respuesta cognitiva conductual que tiene cada persona, es particular o es individual, y cuyo objetivo es reducir o eliminar las consecuencias de un factor estresor. Entonces, hay dos estilos de afrontamiento principales. Uno es el de aproximación, que precisamente se caracteriza porque yo me voy a aproximar más a cierta conducta, y el otro es el de la evitación, voy a evitar cierta conducta. Entonces, por ejemplo, estamos caminando por la calle, vemos de pronto que alguien nos está persiguiendo, entonces no nos vamos a aproximar a esa persona para que, digamos, nos atraque o nos haga daño, pero sí la vamos a evitar. Entonces el sistema de evitación está muy relacionado con que yo pueda responder o reducir ese factor estresor o esa situación estresante que estoy viviendo. Cada uno de estos dos sistemas está relacionado con ciertas zonas a nivel cerebral. Entonces, el sistema de aproximación con la corteza prefrontal izquierda y el núcleo accumbens, y el sistema de evitación con la corteza prefrontal derecha y la amígdala. La corteza prefrontal es muy importante porque es la encargada de la regulación de todas las funciones ejecutivas, o específicamente de las decisiones que la persona toma para afrontar cierta situación. ¿Qué pasa con los comedores emocionales o las personas que comen emocionalmente? Que se ha visto que hay una asimetría en la corteza prefrontal derecha. Si ustedes recuerdan, esa corteza prefrontal derecha, la señalo acá, es una de las que está encargada pues de la parte del estilo de afrontamiento de la evitación. Entonces, ¿qué pasa? En estos comedores emocionales hay una disfuncionalidad en esa evitación, tienen una tendencia a inhibir esa evitación. Por lo tanto, cuando se presenta un factor estresante, una situación estresante, no van a ser capaces de evitarla de la manera adecuada. Entonces, es una de las características principales de alguien que come emocionalmente. También hay unas características en la evitación. Normalmente se puede abarcar o se puede evitar la situación centrándonos en el problema, específicamente, en segundo lugar, con una red de apoyo. Por ejemplo, si la persona no es capaz de pronto de afrontarla por sí sola, pues puede contar con sus familiares, amigos, para evitar cierta situación. Depende, obviamente, de la situación de la que estemos hablando. Y está una tercera forma, que es la improductiva, que es una entonces de las que más se relaciona en los comedores emocionales. La improductiva simplemente, pues no hacemos nada por disminuir esa situación estresante. Y dentro de las estrategias de afrontamiento, entonces tenemos una que es adaptativa y otra que es desadaptativa. Esto aplica a prácticamente los seres vivos en general, pues que tienen sistema nervioso. Entonces, la parte adaptativa se relaciona con amortiguar o disminuir la conducta o la situación estresante que estamos presentando, y la desadaptativa se va a vincular con riesgo porque no vamos a ser capaces de afrontar esa situación. ¿Qué pasa con la ingesta? Entonces, en relación con la ingesta, las situaciones o las estrategias improductivas, como les dije anteriormente, son las más frecuentes. Entonces, no vamos a afrontar el problema, sino que vamos a ver el alimento como un distractor. Entonces, el alimento va a ser algo que nos distrae de la emoción que estamos presentando o con lo cual enmascaramos esa emoción para evadir precisamente afrontar esa situación emocional. Otro aspecto importante a nivel cerebral dentro de la regulación emocional es el sistema de recompensa.
quizá ustedes, algunos lo han escuchado. Entonces, el sistema de recompensa está ampliamente ligado al desarrollo de conductas aprendidas. Como les dije, muchas de las respuestas emocionales que tenemos son aprendidas previamente, sea desde nuestra infancia, en todo el proceso pues educativo, todo es aprendido. Entonces, de acuerdo a ese aprendizaje, podemos responder ante ciertas situaciones. El sistema de recompensa se va a encargar de estar presente en estas situaciones y de regular todo lo que sea para nosotros placentero. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, como lo son los alimentos o la comida, la necesidad de agua, también resulta pues de ciertas características placenteras, la parte sexual e incluso el consumo de sustancias psicoactivas. El sistema de recompensa principalmente nos va a secretar un neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, la dopamina va a ser el principal protagonista en este sistema. Y cuando se eleva la dopamina, entonces se va a elevar también, digamos, nuestra percepción placentera ante ciertos estímulos. En cuanto a los mecanismos hormonales, entonces, vamos también a irnos a la parte cerebral, ¿sí? En la parte cerebral tenemos unas estructuras que son el hipotálamo, que les mencioné para que lo tuviéramos presente a lo largo de la conferencia, y la hipófisis. Estas dos están muy conectadas porque van a ser parte de muchos de los mecanismos o de la totalidad de los mecanismos a nivel endocrino, pues que nos dan la regulación emocional o la regulación hormonal. Entonces el hipotálamo y la hipófisis siempre están muy unidos. Hay otra estructura que nos va a jugar un papel aquí muy importante y son las glándulas suprarrenales que están presentes en los riñones. Entonces, estas tres vienen siendo parte del mecanismo hormonal encargado de elevar nuestras hormonas del estrés. Entonces, el hipotálamo va a estimular la hipófisis para que incremente el nivel de la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Posteriormente, cuando se eleva esa hormona, la hipófisis va a, digamos que enviar una señal a las glándulas suprarrenales para que se incremente la hormona adrenocorticotropina o la ACTH. Y cuando se eleva esta última hormona, entonces lo que va a suceder a nivel sanguíneo es que se van a elevar las catecolaminas como la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol, que es también la hormona, digamos que estrella del estrés, y la aldosterona, pero pues esa no va a ser relevante en el caso del estrés. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? Entonces, el cortisol, como es una hormona del estrés, va a ser antagonista de la insulina. Si recordamos, la insulina generalmente su papel predominante es una hormona anabólica. Entonces, el cortisol va a ser lo contrario, una catabólica. Se va a encargar de la degradación de las proteínas a nivel muscular para que el pool de aminoácidos a nivel sanguíneo pueda estar presente en la circulación. Va a haber gluconeogénesis hepática, es decir, vamos a sintetizar glucosa de nuevo. Va a incrementar la frecuencia cardíaca frente pues, al factor estresante que estamos viviendo. Va a aumentar la perfusión sanguínea, específicamente a los músculos, y va a aumentar lo que es la metabolización de las reservas energéticas de lípido y glucógeno. Entonces, la metabolización de reservas de los adipocitos va a empezar a sacar esas reservas de grasa, y el glucógeno pues va a empezar a hacer glucogenólisis, es decir, va a romper todo ese glucógeno para convertirlo en glucosa. Cuando se acaba esa reserva de glucógeno, pues entonces vamos a hacer lo que es la gluconeogénesis hepática. Esto va a ser una respuesta muy rápida. Otra de las hormonas que les hablé, que es la adrenalina, que es una catecolamina, va a tener una función muy similar. Entonces, prácticamente es lo mismo. Pero entonces ustedes dirán, ¿cuál es entonces la diferencia entre adrenalina y cortisol? Si tienen funciones muy parecidas. Entonces, la adrenalina, la diferencia está sobre todo en la vida media. La adrenalina tiene una vida media entre 10 a 100 segundos. Entonces, se eleva rápidamente frente a un factor estresor. Por eso se le llama la hormona de lucha o huida, porque es, digamos que la respuesta inmediata frente a un factor estresor. Entonces su vida media es muy cortica, 10 a 100 segundos.
y se va extinguiendo pues alrededor de varios minutos. Como ya les dije, tiene un efecto glucogenolítico muy potente, pero su efecto predominante va a ser en la parte de liberación de ácidos grasos. Es mucho más potente este último efecto de ácidos grasos que el de la glucosa. Por otro lado, entonces el cortisol tiene una vida media entre los 60 a 90 segundos después de que se presentó pues, la situación estresante. Si ustedes se dan cuenta, entonces primero se eleva la adrenalina y posteriormente se incrementa el colesterol, el cortisol en sangre. El pico máximo generalmente es en todos nosotros los humanos, es en la mañana. Entonces va a ser en horas alrededor de las 5 o 8 de la mañana, se va a elevar ese cortisol sanguíneo. Cuando se presenta una situación estresante, entonces ya vimos que va a ser como la segunda respuesta que se va a generar a nivel hormonal. Hay que tener en cuenta entonces que cuando la adrenalina ya está extinguiendo su respuesta como tal en sangre, el cortisol apenas está incrementándose y se puede mantener mucho más tiempo a nivel sanguíneo. ¿Cuál es la relación entonces entre ese cortisol y la regulación del hambre, el apetito y la saciedad? En este gráfico ustedes van a ver en azul, en la línea azul, va a ser la grelina. La grelina es una hormona muy importante para incrementar la ingesta de alimentos. Entonces va a incrementar la grelina al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, que el cortisol. Entonces aquí el cortisol, perdón, está en azul y la grelina está en rojo. Les dije al contrario. Entonces el cortisol y la grelina se elevan casi que al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tiene una relación prácticamente directamente proporcional. Ahora vamos a pasar entonces a entender un poco más de esa grelina. Este es a nivel del hipotálamo, este gráfico que ustedes están viendo en pantalla, y es el que nos va a regular todo lo que es la parte del hambre, el apetito y la saciedad. Entonces, en el recuadro verde que les estoy mostrando está toda la parte orexigénica, o la que nos va a estimular el apetito, y les había mencionado la grelina. Entonces, la grelina es una hormona que se va a sintetizar principalmente en el estómago, y lo que va a estimular a nivel del hipotálamo estos núcleos NPY y el GOTI para incrementar la ingesta, pero a su vez va a inhibir otras hormonas como lo son la insulina y la leptina. Entonces inhibe las que son anabólicas y me va a estimular la grelina, por consiguiente también el cortisol. En el caso entonces de la parte anorexigénica, está aquí enmarcada en el cuadro rojo, y el anorexigénico se refiere a que va a disminuir la parte del apetito o va a disminuir mi ingesta. Esto va a ser estimulado por la leptina, hormona proveniente del tejido adiposo, y la insulina, pues proveniente del páncreas. Ellos van a estimular este núcleo POMCARD, y esto va a ser, pues, digamos, una señalización para ya disminuir nuestra ingesta. ¿Listo? Entonces, esto era para que vieran a modo general cómo es la regulación a nivel cerebral y cómo tiene que ver también con las hormonas. Lo importante entonces es que relacionen que la grelina se va a incrementar al mismo tiempo que la hormona del estrés, que es el cortisol. ¿Por qué en algunos casos baja el apetito? Si ya dijimos que la hormona del cortisol junto con la grelina van a estar incrementadas casi al mismo tiempo, lo normal sería que incremente el apetito. Pero ¿por qué en algunas personas baja el apetito? Entonces, como les dije, lo que es la adrenalina y también la noradrenalina son hormonas de lucha o huida. La primera respuesta en la que vamos a huir de cierto factor estresor. Por ejemplo, si nos está persiguiendo un perro que nos quiere morder. Lo primero que se va a elevar entonces es la noradrenalina y la adrenalina. Estamos huyendo ante cierto factor estresante. Algo también a tener en cuenta es que la noradrenalina sobre todo también tiene un papel de neurotransmisor, entonces va a estar sobre todo a nivel cerebral, mientras que la adrenalina va a ser mucho más a nivel periférico, que sería pues ya su papel hormonal. Esas descargas de adrenalina y noradrenalina tienen que ver con toda la parte de angustia, irritabilidad, tensión, y como les dije, pues son la primera respuesta de lucha o huida ante un factor estresante. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la adrenalina es la que predomina mucho más que el cortisol,
lo que va a pasar es que va a disminuir toda la actividad digestiva, entonces va a disminuir toda la actividad, sobre todo motora, a nivel del estómago, a nivel del peristaltismo intestinal, y por lo tanto, esa reducción en la actividad va a hacer pues que nuestro tiempo de tránsito intestinal sea mucho más lento, por lo tanto, pues no vamos a consumir alimento con mayor frecuencia, sino que por el contrario, pues va a bajar un poco esa ingesta. También es importante resaltar que estos pues son los mecanismos hormonales básicos. Sin embargo, también la respuesta del individuo o los casos en los que baja el apetito dependen del aprendizaje, como les decía. Todo el aprendizaje que la persona haya tenido previamente frente al afrontamiento de una situación, pues va a determinar cómo va a responder ante esa situación. Por eso es que algunas personas pueden consumir más alimentos frente a una situación estresante, como la que estamos viviendo ahorita de la cuarentena, mientras que otros, quizá también por otro tipo de emociones, no necesariamente el estrés o la ansiedad, van a disminuir su ingesta. Por eso es muy importante también catalogar correctamente la emoción que nosotros estamos sintiendo en el momento. No es lo mismo el estrés, no es lo mismo la ansiedad, no es lo mismo de pronto la tristeza o la depresión. En los casos en los que baja el apetito es mucho más predominante la parte de la tristeza o la depresión, y tiene que ver también con otros neurotransmisores, como les decía, la dopamina, la noradrenalina y algo de la serotonina, que también está muy involucrada en este aspecto. Entonces, como consideraciones finales o ideas que nos debemos, lo primero es que debemos catalogar correctamente la emoción que estamos sintiendo. Hay una forma muy sencilla, ustedes pueden buscar esta rueda de las emociones que fue propuesta por Robert Plutchik, y aquí ustedes pueden mirar cómo se sienten para catalogar específicamente esa emoción que estamos sintiendo. Estoy triste, estoy estresado, estoy ansioso, estoy feliz, ¿por qué no? Y catalogarlo correctamente. Lo segundo es determinar el origen de esa emoción. Después de qué situación yo estoy presentando esa emoción. De pronto después de que mi jefe con todo esto del teletrabajo me pidió que tenga el informe de hoy para mañana y pues me va a llevar más horas de las que realmente laboro normalmente. Entonces, mirar ese origen de la emoción. O es porque me siento triste, porque estoy solo en esta cuarentena, estoy lejos de mi familia, no tengo una red de apoyo. Entonces, determinar también después de qué se está presentando esa emoción. Lo tercero es la frecuencia. Entonces, determinar, por ejemplo, si tienen un episodio de estrés, normalmente los presentaba frecuentemente o ha ido incrementando con el paso de los días en esta cuarentena esos episodios de estrés que presentan. Lo cuarto es diferenciar entonces entre apetito y emociones. Muchas veces el apetito lo catalogan también como hambre emocional, pues es un término que realmente el correcto sería apetito, pero pues también lo pueden encontrar de esa manera. Entonces, hambre, recordemos que es fisiológica, es una necesidad que tiene nuestro cuerpo pues de alimentarse, de tener nutrientes, mientras que el apetito se da después de una situación emocional y es una respuesta emocional. El quinto factor sería determinar horarios, no solo para los tiempos de comida, sino también para nuestras labores diarias. Por ejemplo, si su horario normal era de 8 a 5, horario de oficina, pues la idea es seguir con ese horario establecido, tener tiempos en los que yo diga voy a hacer un refrigerio, voy a tomarme un tinto, voy a hacer un snack, pero preferiblemente pues tener esos horarios establecidos. La conclusión o la consideración número 6 es muchas veces en la alacena, o se vio mucho al principio de la cuarentena, se hicieron compras de pánico. ¿Cómo podemos quizá disminuir entonces esos antojos al dulce, al azúcar? Simplemente pues en nuestro mercado vamos a disminuir la compra de esos alimentos. Ojo con esto, que no estoy diciendo que esté mal de pronto consumir un postre en el almuerzo o consumir un postre diario. Todo dentro de una alimentación balanceada pues está acorde. Pero entonces, si vemos que nuestra frecuencia de episodios hacia la ingesta de alimentos dulces está cambiando y está siendo mucho más frecuente, pues tratemos de comprarlos de manera más esporádica.
La consideración número 7 sería entonces que tengamos tiempos fuera de nuestra familia. Por ejemplo, si estamos conviviendo pues con nuestros hijos, esposo, etcétera, la idea es que tengamos un tiempo en común en el que compartamos, hagamos juegos, comamos juntos, pero también es muy necesario tener un tiempo fuera en el que cada uno tenga la oportunidad de hacer algo pues que le guste, o así sea dormir, descansar, pero que sea un tiempo solo para uno. La consideración número 8 sería pues buscar actividades que realmente nos generen placer, ¿sí? Algo que les quiero recomendar es la actividad física. Yo sé que quizá por esto del teletrabajo, pues no es tan fácil, algunos quizás iban al gimnasio, otros nunca habían hecho actividad física, pero puede ser un momento acorde para iniciarla. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que han relacionado la actividad física como conducta reguladora de toda la parte de ansiedad y el estrés. Entonces podrían hacer la prueba para que comprueben estos hallazgos. La consideración número 9 sería la parte de no estar pendiente mucho de las noticias que se están generando pues por la pandemia, sino de tener un horario también establecido para leer noticias. Puede ser, y ojalá que sea muy lejos de los periodos de alimentación. No leerlo durante el desayuno, cuando me estoy alimentando, sino en un periodo muy diferente y ojalá en solo una vez al día que yo determine, este es el horario. Porque si no vamos a estar todo el tiempo leyendo ese tipo de noticias, pues que nos van a hacer también estresar más y pues no va a ser bueno para nosotros. Es importante en esto también resaltar la alimentación consciente que debemos tener. Ojalá que el periodo de comida o de alimentación sea solamente para alimentarnos, fuera de otros distractores, y que seamos muy conscientes realmente de lo que estamos consumiendo. Aquí me pone muy feliz ver que muchas personas están aprovechando este periodo para hacer recetas, para cocinar, y eso también pues es muy, muy motivante en este caso, porque va a estimular mucho más la ingesta de alimentos y cuando nosotros mismos lo realizamos, probamos cosas nuevas, pues va a ser un poco más beneficioso. La consideración número 10 es no aislarnos y tener redes de apoyo, así sea que estén en la distancia, pero tener redes de apoyo, sea nuestra familia, amigos, alguien con quien hablar de cómo nos sentimos en algún momento, si nos sentimos tristes, si nos sentimos estresados, tener esa red de apoyo es muy importante. Otra consideración es que podemos reemplazar el estímulo placentero que nos generan ciertos alimentos por otras actividades que también nos generen placer. Entonces, cada uno, pues es la tarea de cada persona, identificar qué estímulos son los que le generan placer. Para algunas personas es placentero leer, de pronto para otras conversar, escuchar música, hacer música, tocar instrumentos, jugar videojuegos, bailar. Entonces es muy importante también establecer esas actividades y que no nos concentremos solamente en toda la parte rutinaria, porque normalmente teníamos una rutina establecida, pero en este momento estamos viviendo una situación que es nueva para todos nosotros y que es totalmente estresante. Entonces es bueno realizar otras actividades. Ante episodios de ansiedad o tristeza, es muy recomendable consumir fuentes de triptófano, algunas como las que ustedes ven en la imagen. ¿Por qué? Porque el triptófano va a ser el precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante para disminuir esos niveles de tristeza o depresión, y también porque el triptófano también es precursor de la melatonina, que está encargada de regular la parte del sueño. Entonces, por ejemplo, aquí la leche. Quizás algunas abuelitas relacionaban el consumo de leche en la noche con que el nieto iba a poder dormir mejor. De pronto lo han vivido en sus hogares. Entonces, aunque las abuelitas no eran científicas, sí tenían razón en que ese consumo de leche quizás podría generar un mayor, digamos, concentración a la hora de dormir. Estos son otros alimentos que contienen melatonina, para que ustedes los tengan en cuenta. Pues hay variedad, como ya les mencioné, la leche, uvas, fresas, todo lo que es la parte de la avena, frutos secos,
y demás. Entonces, esto nos puede ayudar también a regular un poco esos niveles y poder quizá dormir mejor y sentirnos un poco mejor. Y pues con esto finalizamos entonces esta parte de neurobiología. Excelente, Tania. Muchas gracias por toda esta información que nos pone a pensar un poco más sobre cómo comportarnos alrededor de los alimentos, de esas sensaciones, emociones y claro está, sobre la respuesta hormonal que manejamos de forma individual, porque algo exacto de todas las situaciones que definitivamente cada uno de nosotros como ser unívoco, como ser individual, pues manejamos este tipo de consideraciones de hambre y apetito de forma, sí, somos uno solo para poder evaluar ese tipo de condiciones. O sea que volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que no podemos manejar este tipo de tratamiento, de manejos psicológicos de forma colectiva, como de pronto en muchas redes sociales o espacios de influencers que no tienen nada que ver con la salud, recomiendan una cantidad de cosas y todos lo siguen en cuestiones de que hay que comer lo mismo todos los días. Pues que trae unas dificultades enormes y complicaciones aún mayores, ¿cierto? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, ya mejoró el sonido. Bueno, precisamente aquí sí quiero dejar el mensaje y es que busquemos siempre el apoyo también con un profesional de psicología, sobre todo cuando estamos en alguna, digamos, si en este periodo identificamos que esos episodios son muy frecuentes y se están volviendo algo complicado para nosotros, buscar ese apoyo. En este momento, la mayoría de gobiernos en los países establecen líneas pues de atención psicológica, entonces pueden aprovecharlas o como les decía, en caso de que sea muy difícil acceder a un psicólogo, pues también buscar redes de apoyo en nuestros amigos, familiares. Y también importante, yo sé que muchos nutricionistas nos están viendo en este momento, la parte de pérdida de peso y todos estos tratamientos de intervención, lo ideal es que inicialmente se maneje desde una intervención psicológica. Si la persona no sabe manejar sus emociones inicialmente, va a ser muy difícil que el tratamiento tenga un efecto como tal, ya que las emociones generalmente o comedores emocionales se han, digamos que, encontrado en dos grandes grupos, los que se restringen mucho y aquellos que se desinhiben o que se sobrealimentan. Entonces es muy importante siempre el manejo emocional inicial. Bueno, muchas gracias. Me están diciendo que tengo interferencia. Creo que es mi micrófono, no sé. Pero bueno, ojalá no continúe. Pero ya bajó la interferencia porque sí había, pero ya no la escucho. Perfecto. Franci Natalia Cárdenas, que es una de nuestras invitadas próximamente, pregunta: qué pena no estuve en toda la charla. Te excusamos. Estás trabajando, gracias por conectarte con nosotros. ¿Existen alimentos específicos capaces de aumentar las hormonas asociadas a emociones positivas? Sí, como les mostré al final de la presentación, la serotonina o los que son alimentos que contienen triptófano o melatonina, pues van a ser precursores también de esta serotonina que está pues, relacionada con que nos sintamos un poco mejor. Ahora, hay como tres grandes grupos de hormonas que son la dopamina, serotonina y noradrenalina. Principalmente les di la recomendación de cambiar un estímulo placentero que nos generan ciertos alimentos por otra actividad, es principalmente para regular esa parte de la dopamina. Con los alimentos pasa algo muy similar a todas las adicciones, y es que muchas veces se necesitan más y más y más alimentos para producir el estímulo que antes presentábamos. Entonces, como con alguien que consume, cada vez necesita una dosis más alta para presentar un efecto que sentía antes. Entonces, eso pasa porque los receptores de la dopamina se van saturando y necesitamos cada vez un mayor nivel o un estímulo mayor para presentar ese efecto. Entonces, con los alimentos es algo muy, muy similar. La idea es que sí podamos controlarlo o reemplazar, por ejemplo,
un snack que no era tan saludable o que era hipercalórico, que tenía mucho azúcar, por algo que sea, digamos, menos calórico. Por ejemplo, reemplazar el helado por un yogur en una ensalada de frutas. Es una estrategia muy práctica. O, por ejemplo, ¿qué otra voy pensando? Sí, quizá reducirle, por ejemplo, el azúcar a ciertas preparaciones o evitarlo en caso de que podamos hacerlo. Son estrategias que se pueden ir manejando también para esta parte emocional. Tania, pero entonces cuando hablábamos también de apetito, saciedad y hambre, tendríamos que contar también con factores epigenéticos, o sea, con quién vive con nosotros, qué tipo de vida estamos llevando, y bueno, y otros. No sé, pues, ¿tú qué consideras alrededor de esto? Sí, tanto epigenéticos, es decir, la relación que tienen nuestros factores ambientales con nuestra genética, como les decía, el aprendizaje en la respuesta que tenemos frente al comer emocional es muy importante. Entonces, evidentemente, como nos dice el profesor John Jairo, si hemos aprendido a que frente a una emoción que tengamos, vemos que nuestra mamá, nuestro papá, toda nuestra familia come frente a esta situación, pues es muy difícil quizá controlar eso. Entonces también los estímulos externos y que estén cerca de nosotros infieren o intervienen en esa alimentación emocional. Entonces todo lo que, si yo tengo una persona que está haciendo un plato delicioso y el olor pues me atrae, va a ser también muy complicado de dejar de probar esos alimentos. Y eso es precisamente lo que se conoce como la externalidad o los estímulos externos frente a los alimentos. Pero también hay factores genéticos, entonces ya se han identificado polimorfismos a nivel de todo esto que les hablé de los receptores de los neurotransmisores, de la dopamina, serotonina, incluso a nivel endocannabinoide, que es algo que estoy trabajando en este momento, se han ya relacionado muchos polimorfismos genéticos que tienen que ver precisamente con ese comer emocional o con precisamente un incremento de peso por la desinhibición o sobrealimentación que presentamos. Entonces, tanto la parte genética como epigenética tienen una influencia muy, muy importante en este tema. Tania, hay unas preguntas que ya las voy a mencionar de nuestro público, pero sí quiero como una pregunta adicional sobre lo que acabas de mencionar. Cuando tú hablas, para hablar en términos mucho más coloquiales, sobre la marihuana, ¿cuál es el efecto como tal cuando ya están vendiendo alimentos con ingrediente, que uno de los ingredientes es la marihuana? Bueno, a ver, el cannabis como tal, a nivel medicinal, voy a hablarlo a nivel medicinal, sí digamos que es un blanco prometedor para el tratamiento de la obesidad. Incluso en algún momento hice una conferencia también en la Universidad Nacional sobre esos hallazgos como previos que tenemos en este momento, pues a nivel celular, a nivel, sobre todo en modelos animales. En humanos todavía no está tan probado porque ustedes saben que la parte del cannabis medicinal es relativamente reciente y pues que va a cambiar dependiendo del extracto. No es lo mismo si el extracto está completamente, o sea, toda la planta o si solo es cierto extracto, por ejemplo el THC, que es el psicoactivo, o si solo es el cannabidiol. Entonces, dependiendo del extracto, todavía faltan muchas pruebas. Pero sí es muy prometedor todo el mecanismo, tanto del cannabis como del sistema endocannabinoide. Nosotros endógenamente producimos cannabinoides, ¿sí? No es que solamente los podamos obtener del cannabis, pero el cannabis también utiliza sus mismos receptores que utilizan nuestros cannabinoides endógenos para ejercer su acción. Entonces, por eso digamos que el sistema endocannabinoide es prometedor en esta área y por eso, pues en este momento, mi objetivo es tratar de estudiarlo y pues entenderlo, comprenderlo un poco más en relación a toda la parte de ingesta emocional y todos los patrones disfuncionales que se pueden generar de ahí. O sea, en un futuro próximo podemos tener otra conferencia contigo para hablar del tema, ¿no?
Es un tema de Puede doble, es un tema de doble filo, ¿no? Sí, Como sí, tal, el efecto sobre la salud o en ciertos diagnósticos, y otro tema es lo que comúnmente se le conoce al cannabis en relación a otro tipo de emociones, ¿no? Voy a leer las claro. preguntas del público porque si no se me ponen bravos. Entonces, muchas felicitaciones por acá, Marta Lucía Cardona, un aprendizaje significativo. Floralba nos pregunta, Floralba Torres, muchas gracias, felicitaciones, aprendí mucho, me pareció muy clara y práctica. Gracias a la facultad y Gracias. a la universidad por este espacio. Soy egresada también, me felicito, un abrazo. Y aquí, relación que puede haber entre emoción, meditación y hábitos emocionales. Ok, bueno, quizás esto sea un poco más para los psicólogos que son más expertos en esta área, pero sí toda la parte que les mencioné precisamente de tratar de reemplazar un estímulo placentero que nos da el alimento por otras actividades, tiene mucho que ver con la meditación. Eso ya en alguna otra charla que di en su momento también lo mencionaba. Y es precisamente porque esto también nos genera placer, todo lo que es la parte de la meditación, la espiritualidad. Entonces, por espiritualidad no les estoy precisamente diciendo que practiquen cierto tipo de religión, no, sino la que ustedes practiquen, o si ven su espiritualidad de otra forma, como la meditación, ejercicios de respiración, todo eso es muy, muy importante para, digamos que mantenernos también con un estímulo placentero. Entonces, sí tiene una relación muy importante en toda la regulación de emociones. Incluso sé que también hay investigaciones que han evaluado esa parte, igual que lo de la actividad física, como regulador de ansiedad y pues de estrés. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta interesante de Luz Medina que nos dice, ¿comiendo solamente alimentos naturales es suficiente? ¿Hay que recurrir a los medicamentos químicos? Solamente los medicamentos en caso de que ya se presente una patología a nivel psiquiátrico. Entonces, me refiero, ya no es lo mismo una ansiedad que presentemos nosotros en esta época, así ya es una ansiedad diagnosticada por un psiquiatra, es decir, una ansiedad patológica, o si es una tristeza que presentemos en ciertos momentos, a una depresión diagnosticada. Entonces, solamente en los casos de que haya un diagnóstico como tal de una patología, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, se puede recurrir a los medicamentos. Lo demás lo podemos controlar pues con la parte de alimentación. Por eso les digo que es muy importante ver la frecuencia en la que presentamos ciertas emociones, pero hay que saberlas también catalogar y ver si esa frecuencia está incrementando, y si ustedes ven que definitivamente se les está saliendo de control o de las manos, pues sí es muy importante consultar con un profesional, pues inicialmente de psicología. Muy bien, sí, definitivamente va a haber muchas investigaciones alrededor de ese comportamiento ahora con el COVID. Luz Medina nos hace otra pregunta para estimular las hormonas dopamina y demás. No tiene como así, me imagino que es la continuación de la anterior, ¿no? Sí, sí, se relaciona. Y pues no, pues esto ya lo habíamos contestado, es lo de los estímulos placenteros y los alimentos que ya hemos mencionado. Muy bien. Y Sonia Huecha nos dice, sí, que se dé esta charla que mencionas gracias a los dos. Ok. Camila, pues te solicita tu correo, me imagino que desea pues más información al respecto. Bueno, por ahora no hay más preguntas, estamos todavía con un buen tiempo. Voy a dejarle mi correo. Ok, sí, por favor escríbelo en el chat para las personas que están interesadas y recordarles a todos nuestros participantes que estas conferencias quedan grabadas y se cuelgan en nuestro canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí lo pueden buscar, simplemente se suscriben, nos siguen y pues obviamente inviten al resto de su familia, amigos, para que escuchen todas las conferencias que damos a las 8, 11 y 5 de la tarde. Tania, entonces las personas, vamos a poner un panorama frente a COVID y frente a después resolución del COVID. ¿Será que las personas que en su momento empiezan a cambiar comportamiento alimentario durante este periodo, que posiblemente se nos puede alargar, será que
lo pueden mantener posteriormente y ahí sí como que se les complica un poco la vida con tanta comida. Sí, los efectos que se pueden ocasionar a partir de esta pandemia sí se pueden mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque podemos, digamos que reaprender, ¿sí? Reaprender ciertos hábitos, entonces sí se pueden mantener. Primero, pues el efecto que nos puede generar un incremento en el consumo puede ser un aumento en el peso, empezando por ahí, y pues por la inactividad que presentamos en esta época. Y segundo, pues sí se pueden mantener. Ahora, pues como toda esta parte de cuánto va a durar la cuarentena y cuánto va a durar todo esto es muy incierta para todos nosotros, pues posiblemente sí pueda ir mucho más allá los efectos. Entonces, es fundamental. Yo creo que le he dicho a varios amigos que son psicólogos que sí va a ser un trabajo muy importante para ellos en esta época que viene. Es correcto. Para colaborarnos con esta. Posiblemente también, bueno, yo te quería preguntar algo respecto a una encuesta que salió la semana pasada aquí en Colombia frente a compras y consumo de alimentos. Y dentro de estas, curiosamente, para la línea de farmacia salió un aumento en la compra de suplementos y de vitaminas. ¿Qué opinas tú alrededor del tema? Bueno, la suplementación es muy importante decirlo. Solamente se suplementa cuando vemos que hay una deficiencia. Esto es solamente pues en todos los ámbitos. Entonces quizás si nosotros empezamos a consumir suplementos sin ninguna recomendación o sin habernos hecho algún examen de los niveles sanguíneos de ciertas vitaminas, depende de lo que tenga el suplemento, pues no es muy recomendable. Y si tenemos una alimentación normal, balanceada, tampoco es necesario suplementarnos. Entonces, puede ser que estemos perdiendo el dinero en ese tipo de suplementación, que lo podemos invertir pues en alimentos. Sí hay algo muy importante que he visto por estos días y es que la relación que tiene la vitamina D con el tratamiento que le están dando a los enfermos de COVID. Sin embargo, pues como vemos, todo ahorita es muy reciente la evidencia, es algo novedoso, entender el virus, entender cómo es el tratamiento, entonces apenas está saliendo como evidencia en ese sentido. Pero entonces el mensaje aquí, la vitamina D también la podemos tomar a través del sol. Obviamente como estamos en un encierro, es importante que así sea por la luz de la ventana, por el balcón si lo tienen, o si viven en una casa, tratar de pronto de abrir la puerta un momentico para tomar vitamina D. Obviamente con todas las precauciones, no les estoy diciendo que salgan a la calle ni nada de eso, simplemente mirar la forma en la que podemos también tener esa vitamina D a través de la luz solar. Muy bien, aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Consuelo Díaz, precisamente de comportamiento alimentario. ¿Qué me puedes decir de los atracones de carbohidratos para poder dormir en la noche? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se contrarresta? Bueno, lo de los atracones es prácticamente otro tema. Como le decía, dentro de estos comedores emocionales hay dos grandes grupos. Unos que se restringen, sin embargo se ha visto que aquellas personas que se restringen demasiado en cierto momento, que también se conocen como dietantes crónicos, en algún momento, tras un periodo estresante, un episodio estresante o una situación estresante, tienden a sobrealimentarse. Esa es una de las razones por la que fracasan muchos planes de alimentación también. Por eso les decía que es importante que inicialmente se reconozca el papel de las emociones y la persona sepa regular sus emociones y después sí hacer toda la parte de cambios en el estilo de vida, porque por el contrario pues no va a funcionar mucho la intervención que se le haga. Entonces lo de los atracones es básicamente con el perfil que les estoy mostrando de sobrealimentación, pero que también tiene que ver con lo que les decía de restricción. En ciertos periodos la persona está restringida y los atracones, que prácticamente desde el nivel psiquiátrico se definen como toda esa ingesta exagerada de comida que tenemos en un periodo de alrededor de 2 horas y que tiene también una frecuencia muy alta en la semana, pues pueden presentarse en este mismo perfil que les estoy mostrando. Y es muy común de pronto evidenciarlos en este periodo.
Entonces, también dentro de las estrategias que le mencioné, aplican para este tipo de episodios de atracones. Hay muchos otros trastornos, estos ya son trastornos de la conducta, lo que son atracones, los comedores nocturnos, ¿cierto? Que en la noche se levantan y van a la nevera pues a comer, a consumir alimentos en la madrugada, en la noche, pero pues también de una manera incrementada. Pero digamos que ya vendría siendo un tema también que valdría la pena abordar de una forma amplia, pero digamos que en resumidas cuentas se relaciona totalmente con lo que mencionamos hoy. ¿Y podríamos tener alguna forma de disminuir estos atracones? Si son patológicos, lo que pasa es que el trastorno de atracón ya es algo patológico, como les decía, de la depresión, de la ansiedad, ya diagnosticada. Ya debemos consultarlo también pues con un profesional. Pero si son simplemente episodios de sobrealimentación, los mismos que ya mencionamos en la conferencia de hoy, porque se relaciona más con la alimentación emocional, esa sobrealimentación. Entonces lo mismo, cambiar un estímulo placentero por otro, disminuir la cantidad de alimentos que tenemos hipercalóricos, con azúcar, reemplazarlo por otros. Por ejemplo, si tenemos antojo de algo dulce, quizás nos convenga más comernos una fruta que sea también dulce. ¿Sí? Las frutas también, por ejemplo, un banano que es dulce, nos puede disminuir esa sensación que presentamos de querer algo dulce en el momento. Y como les digo, dentro de una alimentación balanceada no está mal consumir postres, darnos gustos pues con ciertos alimentos, porque todo dentro de una alimentación balanceada pues cabe. Entonces, sí, ya habría que mirar cada situación específica, porque como les decía, pues depende del estilo de afrontamiento de cada individuo, del aprendizaje previo que tenga para responder ante cierta emoción. Pero lo primero es reconocer esos atracones nocturnos de carbohidratos que me está mencionando, se están presentando ¿por qué? ¿Cuál es la emoción que se está presentando? Y después de eso sí ya podríamos mirarlo un poco más individualizado. Sí, lo que tú bien dices, Tania, o sea, en ese momento podemos tener algún tipo de sensación, de emoción y de sentimiento, pero después se podría pasar hasta sentirnos culpables por un comportamiento que posiblemente no es correcto, pero pues hay que mirarlo, como tú bien dices, de acuerdo a otros profesionales de la salud que puedan identificar esto. Tania, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás muy ocupada por tu doctorado, pero aún así aceptaste nuestra invitación. Mil gracias, aprendimos mucho, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y como le digo a todos los egresados, esta es tu casa. Gracias por llevar la marca UN hasta México, ¿cierto? Hasta Guadalajara, que conozco personas que están dentro de ese doctorado como profesores. Y bueno, en fin, estás en un área muy bonita y que definitivamente el mundo pues está necesitando de poder controlar este tipo de aspectos desde la alimentación, precisamente por la obesidad, y vemos pues que México pues en este sentido pues tiene mucho por hacer, ¿no? Por cambiar hábitos y demás. A todos los participantes, mil gracias por estar con nosotros. Por favor, sigan en nuestras emisiones. Ahora en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos otra conferencia. Bueno, creo que estamos por determinar eso, pero síganos, sigan en nuestro canal YouTube, la conferencia de Tania queda grabada, ¿cierto? Y se cuelga en el canal YouTube, nuevamente pues se lo repito, y que tengan lindo almuerzo y linda tarde, Tania. Saludos y abrazos hasta México. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad es muy valioso volver a estos espacios de la universidad y retribuirle de cierta manera todo lo que la universidad pues nos dio y nos formó totalmente. Entonces, sí es un orgullo, como usted dice, profe, llevar el nombre de la universidad a otros lugares. Claro. Muchas gracias a los participantes y en una próxima oportunidad. Lindo día para todos.